Bienvenidos a la entrevista de France 24. A pocos días de que se cumpliera el aniversario número 100 del nacimiento de Eva Duarte de Perón, hoy dedicaremos este programa a analizar la figura de la mujer que hizo historia en Argentina y que se transformó en un ícono histórico y mundial de la defensa de los derechos de los más humildes. Fue actriz y llegó a la política de la mano del expresidente Juan Domingo Perón y desde allí despertó amores y odios en toda la sociedad argentina. Nuestro invitado de hoy es el historiador argentino Felipe Piña y con él vamos a analizar precisamente la figura de Eva Perón. Felipe Piña, muchísimas gracias por estar presente en la entrevista de France 24. Quisiera comenzar preguntándole ¿cuándo cree usted que se da el quiebre, el clic en el que Eva Duarte se transforma en Evita? Bueno, eso creo que se produce claramente cuando lo conoce a Perón. Eso es a principios de 1944, en el marco de un terremoto muy trágico que había ocurrido aquí, el terremoto de San Juan, y en un festival artístico se conocen Evita y Perón, y ahí Evita comienza entonces su carrera política, ¿no? Aprendiendo mucho de Perón. Ella se llama Silencio en esos años que van del 44 al 47, prácticamente 3 años que son de neto aprendizaje político. Ahora, luego de casarse con Perón, Evita cobró un protagonismo muy importante en la escena política argentina. ¿Qué rol ocupaban cada uno? Bueno, no exactamente luego de casarse, pasa un tiempo, por eso decía el tema del aprendizaje, esos 3 años, y a partir de 1947 y luego de la gira europea de Evita, cuando ella regresa, tiene 2 roles muy claros. Uno tiene que ver con el impulso al voto femenino que se va a concretar en septiembre de 1947, y el otro muy evidente es la ayuda social, la Fundación de Ayuda Social que se encargaba de los niños, los ancianos, las mujeres abandonadas, entendiendo que eso era parte del cambio de la Argentina, que la modificación del modelo iba a tardar en llegar a traer sus beneficios y que había que atacar a los sectores más perjudicados por el sistema, y eso es lo que hace Evita a partir de fines del 47, principios del 48. Otro rol que le asigna Perón es el vínculo con los gremios, el vínculo con los sindicatos. Donde hay una necesidad, nace un derecho, solía decir Evita, y la ayuda social fue una de las actividades que la caracterizó y que le llevó la vida, le dedicó la vida, y de hecho la llamaban y la siguen llamando la abanderada de los humildes. ¿Cuál era su relación con los sectores más desprotegidos, sus descamisados, como ella los llamaba? Bueno, justamente esa frase es una frase muy interesante, ¿no? Porque nadie se había ocupado prácticamente de estos sectores, y ese vínculo era un vínculo prácticamente personal, porque en la fundación Evita atendía personalmente a la gente. Si hubiera sido un acto de propaganda, hubiera bastado con ir unos minutos, sacarse una foto. El peronismo tiene un aparato de propaganda muy grande, así que si era una cuestión de propaganda, era cuestión de ir unos minutos por semana y sacarse una foto, cosa que Evita no hacía. Evita iba horas por día, atendía personalmente a la gente y tenía un gran equipo, porque ella decía que había que solucionarle el problema a la gente en el mismo día que iba, ¿no? Así que era, además de una enorme eficiencia, lo que se Evita, ¿no? Felipe, Eva Perón era una mujer que dividía las aguas y las sigue dividiendo. Despertó y despierta amores y odios. ¿Cómo explica tanto los amores como los odios? ¿Quiénes la amaron y quiénes la odiaron a Evita? Podemos empezar por el final, ¿no? Creo que ahí se explica un poco esa divisoria de aguas, porque Evita benefició fundamentalmente a los sectores postergados, los abandonados de la Argentina, y evidentemente el dinero tiene que salir de algún lado, y en la distribución del presupuesto nacional hay una parte mucho más importante que antes, y como nunca, una redistribución progresiva del ingreso, y eso a los sectores dominantes, a los sectores medios que siempre creen que se le está sacando a ellos para darle a los de abajo, les molestó muchísimo, y por lo tanto la división tiene que ver entonces con esos sectores, ¿no? Los sectores altos que la odiaron profundamente, que escribieron en una pared "Viva el cáncer", y los sectores populares que la llamaban Santa Evita y que lloraron en su velatorio como si hubiese muerto un familiar directo. ¿Por qué Santa Evita, Felipe? Santa Evita era porque evidentemente era la persona que los protegía, la persona que cuidaba de ellos, cuando no había pasado nunca eso, ¿no? Realmente no había habido alguien que se ocupara personalmente de ellos con esa atención, y después de su muerte evidentemente la convirtieron en una santa, ¿no? Era una persona santificada por los sectores populares. ¿Podría ahondar un poquito más en el porqué de ese odio que Evita despertaba en los sectores más acomodados de la sociedad?
Bueno, porque fue las que más los perjudicó, de alguna manera. Los perjudicó en el sentido que benefició a los sectores populares, y para los sectores poderosos no hay nada peor que los sectores populares disfruten, tengan vacaciones, tengan posibilidades de que sus hijos estudien, ¿no? Es una oligarquía muy egoísta la que tuvimos acá, y como lo es en el mundo en general, ¿no? Pero acá estaban particularmente nerviosos con que los sectores populares compartieran los parques, las plazas, los hospitales, todo ese tipo de cosas que a ellos los ponen muy nerviosos, y eso no se lo perdonaron nunca, ¿no? Incluso cuando se produce el golpe militar del 55, secuestran su cadáver, torturan y secuestran su cadáver y lo llevan a Europa, lo entierran bajo un nombre falso de María Maggi de Magistris entre 1957 y 1971, cuando le entregan el cuerpo a Perón, y Perón hace constatar con un escribano que el cuerpo tenía 35 daños producidos por los secuestradores del cadáver, que eran miembros de la llamada Revolución Libertadora, y así que el odio a Evita de estos sectores sobrevivió a la muerte, ¿no? Aún después de muerta seguían ensañándose con la figura de Evita. ¿Y Evita concretó aquel anhelo de las sufragistas feministas de principios del siglo XX? ¿Fue un símbolo y concreción del empoderamiento femenino? Sí, totalmente. Ella concretó el sueño de las feministas que venían luchando por el voto, por los derechos cívicos desde principios de siglo. Y bueno, creo que evidentemente concretó ese lugar y le dio a la mujer un lugar de privilegio y de importancia que no había tenido, porque además en 1951, en las primeras elecciones nacionales, no solo la mujer vota, sino que la mujer puede ser electa, ¿no? La mujer es electa y entran 50 legisladoras al Parlamento Nacional, hay intendentas y demás. O sea que no solamente la mujer vota, sino que la mujer puede ser electa y se empodera notablemente a partir de 1951. Y esta marea de pañuelos verdes en Argentina que simboliza la lucha de las mujeres por la despenalización del aborto, también sumado al número creciente de mujeres en la política, los colectivos feministas que cobran cada día más presencia en Argentina, sumado también al hecho de haber tenido en Argentina una presidenta electa por voto popular en 2 oportunidades, entre otras cosas, ¿considera que son parte del legado de Eva Perón? Yo creo que sí, absolutamente. Creo que tiene que ver con ese lugar tan importante que le dio Evita a la mujer en la sociedad argentina, y eso también se refleja en lo que está pasando ahora. Y de hecho hubo el día de su cumpleaños una hermosa marcha de Evitas, de mujeres vestidas como Evita, que muchas de ellas portaban pañuelos verdes o evidentemente pertenecen a esos colectivos también, ¿no? Ahora, han existido a lo largo de la historia mujeres que lograron hazañas enormes, pienso en Juana Zurduy, aquí en la región, entre otras. Usted como historiador seguramente conocerá muchísimas más, pero ninguna trascendió como Eva Perón a nivel internacional. Se continúan haciendo musicales, películas sobre su vida. ¿Qué la diferencia de otras mujeres? Bueno, en ese momento que Evita se destaca como lideresa, era única prácticamente, porque faltaba un tiempo para que se destacara Golda Meir o Indira Gandhi. Había tenido un protagonismo interesante Eleanor Roosevelt, ¿no? Sin tanto, pero digamos hay que diferenciar entre mujeres luchadoras, Rosa Luxemburgo, etcétera, que no llegaron al poder, y alguien que tuvo poder, que era en ese caso lo excepcional de Evita, porque luchadoras había, por suerte, en la historia del feminismo, la historia de la humanidad, centenares y muy destacadas desde el siglo XVIII, XIX y hasta mediados del XX, cuando ella lucha. La originalidad de Evita es que Evita tiene poder y logra y concreta muchos de esos anhelos de tantas mujeres luchadoras del mundo. Y en ese momento, el que estamos hablando, 1947 a 1952, era una de las pocas mujeres con poder fuera de las reinas y las clásicas empoderadas por cuestiones divinas o casi divinas, humanas. Esta era una humana que había sido llevada al poder por el voto popular de su marido, digamos, y entonces era muy original en ese contexto. Por eso, cuando ella hace la gira europea, las tapas de las revistas de todo el mundo la tienen como protagonista, la revista Time, France Soir, bueno, todas las revistas del mundo la muestran como algo muy original, que es una mujer con mucho poder, la primera dama de la Argentina, ¿no? Que la Argentina en ese contexto era un país muy importante, muchísimo más importante que ahora, era un país que había salido acreedor de la Segunda Guerra Mundial, un país que estaba muy considerado económicamente en el mundo, ¿no? Entonces por eso también
la importancia que tenía Evita en ese contexto, en ese momento puntual que estamos hablando, que es fin de los 40, comienzos de los 50. ¿Cuáles considera, Felipe, que hayan sido los hechos y los momentos más particulares que hayan marcado la vida de Eva? Bueno, yo creo que varios. El primero, evidentemente, su carrera de actriz y un hecho dentro de la carrera de actriz que fue cuando ella en la radio interpreta el papel de las mujeres célebres de la humanidad, donde se pone en la piel de Marie Curie, de grandes mujeres de la historia. Son como 50 mujeres muy importantes que ella dice que la marcó en cuanto a cómo las mujeres en algún momento se empoderaron, se enfrentaron al poder. Luego el conocimiento con Perón, evidentemente, es un antes y un después en su vida. La obtención del voto femenino, toda su acción social, el momento de la vicepresidencia, que no puede acceder a la vicepresidencia por la fuerte presión de los sectores económicos, la iglesia, el ejército, que se opone a que ella, a quien consideraba una mujer peligrosa para los intereses del establishment, llegar a la vicepresidencia. Perón tiene que ceder en ese punto, y ese es un momento muy importante, quizá uno de los últimos momentos destacados de su vida, que fue cuando ella intenta ser vicepresidenta y no lo logra. Y bueno, luego la etapa final de su vida, que es una etapa épica, ¿no? Cuando ella está escribiendo ese libro Mi mensaje, que son los momentos agónicos que van de mediados del 51 a su muerte en julio del 52. Ahora, para ir finalizando, Felipe, dijo usted días atrás en una entrevista que en el contexto de crisis que vive Argentina, Evita se hace presente por ausencia. ¿Podría desarrollar esta idea? Claro, es decir, Evita está presente hoy por lo que no está, por la acción social, por el cuidado de los ancianos, la atención a los niños, lo que vemos, el horror de este modelo, ¿no? Donde hay tanta gente en la calle, tanta gente con hambre, tanto desocupado. Eso con Evita no pasaba, todo lo contrario. Entonces la gente cuando nombra a Evita sabe perfectamente que es todo lo contrario a lo que estamos viviendo en este momento en Argentina. Así que creo que está muy presente en ausencia, justamente, ¿no? Señor Piña, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Los que quieran seguir conociendo más acerca de la historia de Eva Perón pueden ver el documental Eva Perón, Jirones de su vida, dirigido precisamente por Felipe Piña y con cuyas imágenes ilustramos toda esta entrevista, y lo pueden ver en el canal de YouTube del historiador argentino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en France 24.